Buenas tardes. En primer lugar, agradecido con el comité organizador, con el doctor Beltrán especialmente por la invitación una vez más para estar compartiendo con ustedes. El día de hoy vamos a abordar un caso, la verdad, muy interesante. Como ustedes habrán podido ver ya, se trata de una TL con compromiso valvular o con compromiso aislado de válvulas cardíacas. Me voy a iniciar presentando el caso clínico. Se trata de un hombre de 61 años, natural de Andahuaylas, una provincia acá en Perú, que fue referido a nuestro hospital para el manejo de una insuficiencia cardíaca asociado a insuficiencia mitral severa. Es un diagnóstico hecho por ecocardiografía ya en el hospital inicial. En cuanto a la historia, 4 meses antes del ingreso, el paciente fue hospitalizado por falta de aire o disnea progresiva debido a insuficiencia mitral grave, diagnosticada por ecocardiografía. Al ingreso a nuestro centro, el paciente presentaba edema de miembros inferiores, reflujo hepatoyugular positivo y un soplo sistólico en el área mitral de intensidad 3/6. No se identificaron al examen físico adenopatías ni lesiones cutáneas. Las pruebas de bioquímica, función renal y hepática estuvieron dentro de los parámetros normales y la prueba serológica fue positiva por los anticuerpos HTLV1. Recordemos que acá en Perú es un área endémica, la incidencia o la prevalencia están alrededor del 1 al 5%, compartido con otras áreas de nuestra geografía a nivel mundial, ¿no? Bueno, la ecocardiografía en nuestro centro evidenció que este paciente presentaba lesiones de aspecto micronodular, la superficie eh, auricular de la válvula mitral. Estas estaban distribuidas de una manera irregular y tenían una dimensión aprox de 0,5 a 0,8 centímetros. Eh, am, Al hacer ya una vista de 4 cámaras, podemos ver que la válvula mitral tenía, aparte de las lesiones nodulares, micronodulares, algunas áreas de aspecto quístico. Y estas áreas de aspecto quístico en algún momento con el Doppler parecían tener la impresión de contener o, digamos, una cavidad que contenía contenido sanguíneo. Con la sospecha de un compromiso infiltrativo, porque no solo el área, la válvula mitral estaba comprometida, sino también la válvula aórtica y la válvula tricúspide que mostraban un engrosamiento difuso, se pensó en una enfermedad infiltrativa. Por eso es que se planteó desarrollar una biopsia endomiocárdica. El paciente fue sometido a este procedimiento, sin embargo, solo se encontraron hallazgos inespecíficos, un poco de fibrosis intersticial entre los cardiomiocitos que no mostraban, la verdad, mucha hipertrofia ni mucho cambio, ¿no? Entonces, fue negativo para un compromiso infiltrativo y el paciente, debido a la disfunción que presentaba, fue sometido a una cirugía valvular. Recordemos que tenía una insuficiencia mitral severa, una insuficiencia mitral grave. La pieza operatoria que llega al laboratorio de patología consistía de los velos posteriores de la válvula mitral. Estos velos, como ustedes pueden apreciar aquí, eh, se pueden apreciar que eh, muestran áreas nodulares, irregulares, algunas de ellas de impresión un poco heterogénea, hemorrágica, algo colapsadas. No mostraban una alteración muy marcada en cuanto a las cuerdas de fusión o engrosamiento, pero sí una alteración en la superficie, sobre todo a nivel auricular. Una vez que procesamos este tejido, pudimos apreciar que el velo de la válvula mitral estaba engrosado por un infiltrado difuso de células linfoides atípicas. Estas células linfoides comprometían todas las capas de la válvula mitral. Así, estas células estaban representadas por linfocitos atípicos con un núcleo hipercromático de contornos irregulares y escaso citoplasma. Habían también algunos eosinófilos dentro de este infiltrado linfoide típico. Curiosamente, alrededor de este infiltrado se pudo apreciar una degeneración quística o una lesión, digamos, una malformación venosa que podría ser compatible con lo que antes se conocía como un hemangioma cavernoso, que estaba tapizado incluso por endotelio. El marcador CD34 fue positivo para este endotelio, y que las células linfoides estaban distribuidas en su periferia.
Luego vemos que estas células fueron positivos para CD3, para CD25, fueron positivas también para CD4, una foto que no está mostrada aquí, eran positivas para FOXP3, fueron negativas tanto a CD20 como a TIA1 y tenían un EBER negativo. Considerando hasta este momento, nuestro paciente tenía serología HTLV1, aparte de ello, mostraba un infiltrado difuso en la válvula mitral de células T, CD4, CD25, FOXP3. Podríamos pensar en un linfoma, leucemia de células T indolente, que hasta ese momento solo aparentemente comprometía la válvula mitral. Después el paciente fue transferido al área de oncología, donde se hicieron otros estudios como citometría de flujo, como un PET scan, y pudimos ver que este paciente tenía un recuento de leucocitos en alrededor de 7.400 células, el recuento de linfocitos está en alrededor de 2.500, había un 7% de linfocitos atípicos en sangre periférica, que eran positivos a CD3, CD4 y CD25 en la citometría de flujo, mostraban una carga viral de 10.494 por 10.000 células periféricas. El LDH estaba aumentado más, o alrededor de 1.5 veces más. El calcio estaba dentro de parámetros normales. No existía infiltración de médula ósea y no existía evidencia de lesión fuera del corazón en el PET scan. Basado en estos hallazgos, nuestro planteamiento fue un ATL del tipo Smoldering. ¿Por qué? Tenía un LDH ligeramente incrementado, alrededor de 1.5 veces más. El calcio estaba dentro de límites normales. Los linfocitos eran menos de 4.000 y los linfocitos atípicos más de un 5%, cosa que diferencia este caso de un crónico. Y con obvias razones, mucho más de los linfomas más agresivos, el agudo, el linfomatoso. Entonces, con este diagnóstico, tratamos de hacer una breve revisión. Vemos que los linfomas cardíacos primarios fueron descritos ya desde el siglo pasado, alrededor del año 1940, 50. Sin embargo, no fue hasta 1980 prácticamente que un grupo de especialistas en AFib se reunieron y eh, consideraron que debíamos entender por un linfoma cardíaco primario aquel que solamente muestre compromiso del músculo cardíaco con o sin infiltración del pericardio y que este sea el único sitio de compromiso en todo el organismo. Desde ese tiempo hasta acá, muchos casos han sido diagnosticados hasta el momento alrededor de 360. Como ustedes pueden ver, más del 50% han sido diagnosticados del 2010 hasta la fecha, 2020. Y ahora el libro de la OMS considera que un linfoma cardíaco primario es aquel que tiene compromiso del miocardio y o el pirocardio como único sitio inicial, pero agrega que puede o no tener un compromiso mínimo extracardíaco, ¿no? Um, la edad de estos pacientes suelen estar en la quinta, sexta década, la mayoría tienden a ser de sexo masculino, el 33% han sido reportados en Asia, algunos tienen comorbilidades, una minoría en realidad, HIV o trasplante de órganos sólidos, pacientes inmunodeprimidos. El número de cavidades, generalmente la mayoría tiende a presentar más de una cavidad comprometida, pero entre los que presentan una sola cavidad, se ha visto que el compromiso es predominantemente derecho, sea este en la aurícula o en el ventrículo derecho, y curiosamente, de forma muy rara, se puede ver un compromiso de válvulas cardíacas. De hecho, de toda la serie que he podido reunir, que son alrededor de 360 casos, filtrados con los criterios de la OMS del año 2021, solamente 3 casos cumplen como un linfoma cardíaco primario originado en válvula cardíaca. Prácticamente es una rareza. De estos, la mayoría son de inmunofenotipo B, como pueden ver, más del 90% tienen inmunofenotipo B y solamente un 8% tienen inmunofenotipo T. ¿Por qué es una rareza que un linfoma
involucre o comprometa la válvula cardíaca porque esta básicamente es una estructura avascular. Consta de tres capas, como ustedes pueden ver aquí, la fibrosa, la esponjosa, la ventricular, es el caso de la válvula aórtica, y esta, como ustedes pueden ver, no tiene una vascularidad prominente. De hecho, se cree que hacia la cuarta y sexta década de vida sí existen cambios degenerativos que facilitan el desarrollo de algunos vasos sanguíneos y tal vez el desarrollo del compromiso de algún linfoma asociado a pacientes portadores, por ejemplo, de HTLV1, ¿no? Centrándonos ahora sí más en lo que sería el ATL, se ha visto que, a diferencia de los linfomas no Hodgkin agresivos de inmunofenotipo B, que comprometen en estadios avanzados, con compromiso sistémico, alrededor de un 25% de estos pacientes van a presentar compromiso cardíaco. El ATL, en su variante o subtipo agresivo, este agudo e inflamatosa, compromete en alrededor de un 10% el corazón. Se ha visto que el compromiso en corazón, sobre todo, está en el miocardio. También tiene compromiso extracardíaco porque consideramos que es una enfermedad agresiva, sistémica y avanzada, que muchos de estos pacientes no presentan clínica cardíaca y que en 16 casos reportados hasta el momento, este año sé que ha habido uno más que se ha reportado, serían 17, la mayoría de estos pacientes mueren antes de los 6 meses del diagnóstico, alrededor de 5.4 meses después del diagnóstico. Es una enfermedad bastante agresiva cuando muestra compromiso cardíaco. Um, en contraste, vemos que también existen raros, extremadamente raros reportes de ATL indolente, sea este el crónico smoldering, que muestran un compromiso aislado de las válvulas cardíacas. De hecho, desde el primer reporte realizado en 1993 por Garrabe, un médico francés, en un paciente iraní, una paciente iraní, hasta el momento solo hay 6 casos. Recientemente, al momento que publicamos nuestra experiencia, en Japón se publicaba un caso muy similar en una paciente. Desde ese entonces, como les mencioné, solo 6 casos han sido publicados. Se ha visto que estos ocurren en zonas endémicas de la enfermedad, por ejemplo, en Irán, en Japón, en Perú. Vemos que la mayoría son de subtipo crónico, solo el nuestro ha sido de smoldering. Vemos que, aunque por ecocardiografía se cree que hay un compromiso de múltiples válvulas cardíacas, con tejido y con diagnóstico histológico solamente tenemos 3 casos: el de Garrabe, el de Furihata en Japón y el de Sunagawa en Japón, recientemente publicado, que han podido demostrar un compromiso simultáneo de válvula mitral y válvula aórtica. El resto solamente muestra compromiso mitral. Sin embargo, nosotros mostramos o evidenciamos alteraciones ecocardiográficas de las otras válvulas. Por lo tanto, no podemos descartar que sea el compromiso múltiple. Todos nuestros pacientes en la serie han sido o han presentado síntomas cardíacos. El más común, como pueden ver ahí, la disnea. Um, Algunos presentaban bloqueo, sea de rama derecha o de rama izquierda, y todos ecocardiográficamente presentaban compromiso tipo regurgitación de más de una válvula, mitral, aórtica y tricúspide, y todos también mostraban un engrosamiento difuso de estas, ¿no? Otro hallazgo común fue que todos en la serie mantenían un compromiso de sangre periférica, algunos de otros órganos, y en especial el de Furihata, que termina muriendo al 8.º mes de seguimiento, después de recibir quimioterapia y reemplazo valvular, porque se cree que este paciente tenía dos cosas en especial. Uno, el compromiso del miocardio, la infiltración miocárdica, que sería un factor de mal pronóstico. Se pudo demostrar esto en la autopsia. Y dos, que aparentemente, y como ocurre en un 25% de casos, este linfoma indolente se transformó en un linfoma agresivo. La sobrevida de estos pacientes, como ustedes pueden ver, es mucho mejor que de aquellos pacientes con la variante agresiva, que tenía un 5.4%, 5.4 meses de sobrevida después del diagnóstico. Estos tienen alrededor de 30. Esta es la foto del primer reporte. Como ustedes pueden ver, es el compromiso de la válvula mitral. Esta se muestra alterada, distorsionada, con algunas estructuras tipo quísticas o lesiones quísticas dentro de su estructura.
Así también se ve el compromiso difuso de los linfocitos atípicos. Este paciente fue el primero y fue reportado en el año 1993 en Francia. Posteriormente viene el de Furihata, reportado en Japón, fue reportado 2 veces este paciente. Bueno, como le decía, este es el segundo caso reportado. Este paciente corresponde a reportado por Furihata. En una revisión meticulosa pudimos encontrar que este paciente había sido reportado 2 veces por casi el mismo grupo de autores. Aquí se puede apreciar claramente el compromiso, la infiltración de la pared del ventrículo izquierdo, así como parte de la pared del ventrículo derecho a nivel de la válvula tricúspide. Histológicamente se pudo evidenciar un compromiso difuso en el miocardio del paciente. Este paciente lamentablemente murió, como dije, 8 meses después del diagnóstico, a pesar de la quimioterapia y de la resección valvular. Este es el tercer caso, este es reportado por O'Mahony en Estados Unidos, un paciente de origen israelí que ya tenía el diagnóstico de ATL crónico y que presentó compromiso de la válvula mitral. Aquí ustedes pueden ver, al igual que en nuestro caso, el compromiso era difuso, distorsionaba la válvula, solo muestran los linfocitos atípicos de contornos irregulares, núcleos hipercromáticos, CD3 positivo. Este paciente es el que tiene mayor seguimiento y mayor sobrevida. Este es otro caso, este es un caso reportado en el 2016 por Motomatsu y de hecho representa el tercer linfoma cardíaco primario aparentemente reportado. Sin embargo, tiene la peculiaridad de que es una paciente en realidad HTLV1. Es una paciente de 58 años, recuerdo, que era portadora de HTLV1 y que tenía una válvula, como ustedes pueden ver acá, una válvula mitral bastante redundante, hipertrófica. No describen si tenía lesiones tipo quísticas como las demás, pero que sí tenía un infiltrado difuso de linfocitos atípicos, CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo, ¿no? En este paciente lamentablemente no se llegaron a hacer más estudios y por lo tanto no se pudo establecer un diagnóstico preciso. Fue considerado aparentemente de forma errónea como un linfoma T periférico de válvula mitral. Aquí, este es el último reporte, es un reporte que salió casi al mismo tiempo del nuestro. Este es un paciente, esta es una paciente de 64 años de origen japonés que presenta disnea progresiva, fue evaluada, ya tenía el diagnóstico de ATL desde hace 5 años, estaba en observación, en seguimiento, y debido a los síntomas cardíacos, fue evaluada por el equipo de cardiología, se encontró que había igual regurgitación de la válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica. Como el compromiso era mayor en válvula mitral y aórtica, se fue sometida a una cirugía para recambio valvular. Aquí vemos en su totalidad la válvula mitral, vemos también una estructura redundante, no menciona macroscópicamente lesiones quísticas, pero microscópicamente sí mencionan que hay un infiltrado. Este no es tan difuso, es más multifocal y asociado incluso, en lo que se menciona en el artículo, a algún componente granulomatoso tipo reumático que se suele ver en los pacientes con valvulopatía reumática postinflamatoria, eh, pero que mostraba cambios típicos de células correspondientes a un linfoma ATL indolente, que también era CD3, CD4, CCR4, CD25 positivo, ¿no? Este caso sí mostró compromiso tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral. Estos autores, debido a la coincidencia de un infiltrado de aspecto granulomatoso con las células linfoides atípicas de la TL, mencionan dentro de su teoría de la patogenia que pueden considerarse un vínculo estrecho entre un compromiso inflamatorio crónico, como en una valvulopatía postinflamatoria, y el desarrollo o la proliferación de las células ATL en base a algunos marcadores moleculares como el TAX y el factor de necrosis kappa beta, que pueden estar asociados en contextos inflamatorios y que pueden favorecer el desarrollo
del linfoma, ¿no? Ellos hacen un vínculo estrecho en lo que sería la inflamación y el desarrollo del linfoma TL crónico en este tipo de pacientes, ¿no? Así también, como vimos, estos pacientes han sido reportados en áreas endémicas, áreas donde el HTLV-1 está entre el 1 al 5%. Acá en Perú, desde la década del 90 hacia el 2000, 2010, ha habido ligera disminución de la prevalencia, pero se mantiene alrededor del 4 al 5%, así como en otras áreas, tipo Irán, Japón, Brasil, ¿no? Eh, am, Como resumen, haciendo una comparación en los casos de los linfomas indolentes, sean estos atelecrónicos o smoldering, que comprometen de manera aislada las válvulas cardíacas, especialmente la válvula mitral, vemos que el compromiso por un linfoma agresivo se da generalmente en personas entre la tercera y cuarta década, así los linfomas indolentes entre la quinta y sexta década. El contexto clínico donde suele haber compromiso de las formas agresivas es una enfermedad avanzada, una enfermedad sistémica y ocurre en el 10% de casos. En las formas indolentes esto es variable, en realidad no se conoce con qué frecuencia, no sabemos cuántos pacientes portadores de HTLV-1 con síntomas de insuficiencia cardíaca tienen compromiso o alteraciones valvulares, en realidad lo desconocemos. Am, Vemos que la extensión en las formas agresivas suele ser extensa, compromete múltiples estructuras cardíacas y sobre todo el miocardio, es decir, existe infiltración miocárdica. Mientras que en la variante más indolente solo vemos un compromiso aislado de válvulas cardíacas y vemos también que si se llega a demostrar compromiso o infiltración del miocardio, hablamos de un pobre pronóstico. De hecho, el único paciente de nuestra serie que murió es aquel que se demostró, aparte del compromiso valvular, un compromiso, una infiltración del miocardio. La sobrevida en la variante más agresiva es pobre, alrededor de 5 meses, menos de 6 meses. Y la variante indolente es una sobrevida más prolongada, alrededor más o menos con los 5 casos o 6 casos que tenemos ahora, alrededor de los 30 meses. Bueno, de manera general también debo mencionar que nosotros consideramos que los portadores de HTLV-1 con síntomas de insuficiencia cardíaca deben tener como un diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca el compromiso aislado por ATL de las válvulas cardíacas. Así también, incluso si estos pacientes no presentan compromiso o manifestaciones sistémicas. Y también que aparentemente la cirugía puede controlar de manera al menos adecuada la manifestación local de la enfermedad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, quedo a espera. Muchas gracias.